Resulta que hoy más que nunca la gente no canta, no participa a través del canto. Volvimos de nuevo a esas épocas en las que las asambleas participan solamente como asistentes en un oficio sagrado. Además de un descuido total de la música por parte de los ministros, del uso irresponsable de esa libertad que la Iglesia nos confió para cantar en la propia lengua, hoy no sabemos qué cantar, por qué cantamos y cuándo hay que cantar. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Cantar Bien en la Liturgia. Estamos muy contentos de volver a compartir con ustedes y de traerles este nuevo video de formación que en esta ocasión lo consagraremos a los cantos de la celebración eucarística. Antes que todo, es necesario que aclaremos qué entendemos por cantos de la misa. Para los expertos que estudian el repertorio de los cantos de la misa latina, una misa en música se compone de 5 piezas: el Kyrie, el Gloria, el Credo, el Sanctus y el Agnus Dei, y se llamaba misa breve cuando no tenía credo. Antes de la reforma del Concilio Vaticano II, todos los cantores, los músicos y los maestros de coro debían distinguir entre una misa cantada, misa cantata, y una misa rezada, misa lecta. La diferencia entre estas dos maneras de decir la misa, por utilizar una expresión antes de Vaticano II, se debe al papel que cumplía el canto dentro de la celebración litúrgica. Entonces la misa cantada comprendía no solamente las 5 piezas que ya hemos dicho anteriormente, que constituían el ordinario de la misa, sino también las 5 piezas del propio de la misa. Estas piezas son el introito, el gradual, el aleluya, el ofertorio y la comunión. Aquí ya debemos dejar claro qué es el ordinario de la misa y qué es el propio de la misa. Los 5 cantos que hacen parte del ordinario de la misa son fijos. Quiere decir que no tienen ninguna variación en cuanto a su texto litúrgico. Más aún, su texto está definido por los libros litúrgicos, especialmente por el misal romano. Recordémoslos. El Kyrie eleison, o Señor ten piedad, tiene ya su texto definido. Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad. Texto definido, texto sin cambios. Asimismo, el Gloria, sin derecho a cambiarle una sola palabra, porque su texto litúrgico ya está definido y debe permanecer intacto a la hora de cantarlo. El Credo también puede ser cantado siempre y cuando se guarde la totalidad de su texto litúrgico. Luego sigue el Sanctus, o el santo, que todos conocemos de memoria. De igual manera, aquí lo que puede variar es la música, nunca el texto. Y finalmente, el Agnus Dei o el Cordero de Dios. De igual manera que todas las otras piezas anteriores, tiene ya su texto definido en el misal. No debemos atrevernos a cambiar algo que la Iglesia ha guardado por siglos y que su tradición teológica y litúrgica la han plasmado en ese corto texto. Entonces, ordinario de la misa quiere decir que estas piezas de canto son fijas y definidas por el misal, guardando por supuesto las normas litúrgicas de cada tiempo y celebración. Ahora, el propio de la misa son las piezas que varían según el calendario litúrgico o la fiesta y solemnidad que se celebra, convirtiéndose así en un repertorio propio. Es decir, que el introito o canto de entrada, el gradual o salmo responsorial, el aleluya, el ofertorio y la comunión se escogen para cada celebración no al azar, sino teniendo en cuenta el contexto litúrgico. Los textos de estas piezas, según la tradición gregoriana, están tomados en su totalidad de la Sagrada Escritura, especialmente de los salmos. Pero la Iglesia nos sugiere que en el momento de escoger un canto para el propio de la misa, los textos deben estar basados en la Sagrada Escritura, en particular de los salmos y los evangelios, o también de los textos litúrgicos, que puede ser el misal, los leccionarios, la liturgia de las horas o los rituales. Pero continuemos hablando de aquello que se llamaba las misas cantadas, que eran las misas que contenían estas 10 piezas que ya hemos mencionado, pero especialmente incluían el canto de los ministros, del sacerdote, del diácono o del subdiácono. Era muy importante para la misa cantada que el ministro supiera cantar los prefacios, las oraciones, los diálogos, las lecturas, las moniciones y el Pater Noster. Era justamente el canto del sacerdote lo que diferenciaba una misa cantada de una misa rezada.
En este momento tenemos que hacer dos apreciaciones sobre cómo eran concebidos los cantos de la misa antes del Vaticano II. Primero que todo, debemos decir que los cantos de la misa fueron considerados por muchos siglos como repertorios musicales, ya sea porque el canto gregoriano, por ejemplo, llamaba así al corpus de los cantos de la misa, o por las monodias y polifonías con o sin instrumentos que empezaron a aparecer para acompañar el ordinario de la misa. De aquí surgen las famosas misas de Angelis, la misa de difuntos y muchas otras. La segunda observación es que este repertorio estaba reservado únicamente a los cantores, al coro, a la escola o a la coral. Luego no todo el mundo tenía la oportunidad de cantar estas piezas y sobre todo porque eran en latín. El canto religioso popular en la lengua local ya existía, pero no podía ser utilizado sino únicamente en las misas rezadas, nunca en las misas cantadas, porque este canto popular en la propia lengua no era considerado canto litúrgico. Todo esto antes del Concilio Vaticano II. Por eso hay que tener muy en cuenta, cuando estudiamos documentos de la Iglesia sobre el canto y la música litúrgica, saber ese contexto litúrgico, teológico y pastoral que la Iglesia vivía en el momento, que no era el mismo que se vivió después del Concilio Vaticano II. Una de las cosas que hace la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II es justamente suprimir esa distinción que había entre una misa cantada y una misa rezada. Y el propósito de este cambio era abrir la puerta a la participación activa y consciente de toda la asamblea, ya fuera grande o pequeña, rica o pobre, con coral o no, y sobre todo el interés era que cantara en su propia lengua. Por eso la Constitución sobre la liturgia dice: para promover la participación activa, se fomentarán las aclamaciones del pueblo, las respuestas, la salmodia, las antífonas, los cantos y también las acciones o gestos y posturas corporales. Entendemos ahora el deseo de la Iglesia de que todos cantemos, pero que cantemos bien. Pero aunque la Iglesia abrió la puerta a la participación, resulta que hoy más que nunca la gente no canta, no participa a través del canto. Volvimos de nuevo a esas épocas en las que las asambleas participan solamente como asistentes en un oficio sagrado. Además de un descuido total de la música por parte de los ministros, del uso irresponsable de esa libertad que la Iglesia nos confió para cantar en la propia lengua, hoy no sabemos qué cantar, por qué cantamos y cuándo hay que cantar. Queridos amigos, lo que nosotros pretendemos a través de este primer video sobre esta serie de los cantos de la misa es justamente hacer un recorrido por cada uno de ellos, basándonos en este vocabulario que la Iglesia utiliza para referirse a los cantos de la celebración eucarística, ordinario de la misa y propio de la misa. Ojalá que de ahora en adelante empecemos a utilizar este lenguaje musical litúrgico para referirnos a los cantos de la celebración. Esto nos hará pensar que lo que nosotros cantamos es algo auténtico y diferente al canto que se ejecuta fuera de las celebraciones litúrgicas. Esperamos que este video les haya servido para fortalecer su formación como responsables de la música y el canto en sus comunidades. Los invitamos para que nos sigan en nuestras redes sociales, para que visiten nuestro sitio web www.cantarbienenlaliturgia.com, se unan a nuestro canal en YouTube y así ustedes estén informados de todo lo que estamos publicando frecuentemente. Bendiciones para cada uno de ustedes. No olviden compartir este video con sus amigos músicos y compañeros de coro. Y sobre todo, no olviden cantar bien, porque el que canta bien ora 2 veces. Bendiciones para todos.